Todos hemos estado ahí. Conoces a alguien nuevo o a alguien que apenas conoces. Comienzas con el típico hola o qué tal, seguido de las preguntas de rigor como ¿What's? ¿A qué te dedicas? O ¿en qué equipo trabajas? Después de un poco de ida y vuelta, aparece el temido silencio incómodo. Me ha pasado muchas veces, no solo en el trabajo, sino en una variedad de situaciones sociales, como conocer a un primo lejano, en una boda al que no había visto en años, o hablar con un desconocido en un bar. Pero, ¿y si pudieras hablar con cualquier persona y nunca quedarte sin cosas que decir? El problema es que todos tenemos cierto nivel de ansiedad social, lo que contribuye a nuestra torpeza en estas situaciones. Sin embargo, estamos en distintos niveles y, en mi caso, he alcanzado niveles avanzados sin usar ningún truco. Con el tiempo, desarrollé mis propios 3 métodos para hablar con cualquier persona y nunca volver a ser incómodo. Bueno, al menos la mayoría de las veces. Al principio me culpaba por ser demasiado tímido, por no tener confianza y por ser un poco inepto socialmente. Pero, como todos, era completamente diferente cuando estaba con personas con las que me sentía cómodo. Entonces me pregunté, ¿qué está pasando realmente? ¿Cómo puede una persona tener personalidades tan opuestas? Lo que me di cuenta es que, aunque soy introvertido, no tengo 2 personalidades, y ni siquiera era un problema de confianza, sino de habilidad. Simplemente no había dominado el arte de la conversación. Y, como cualquier otra forma de arte, como aprender a tocar un instrumento o escribir poesía, hablar con las personas es una habilidad que se puede desarrollar con suficiente práctica. Así que, después de años de prueba y error y observando a personas mejores que yo, entendí rápidamente que solo hay 3 cosas que necesitas hacer para hablar con cualquiera con fluidez y nunca quedarte sin cosas que decir. Y lo mejor de todo es que puedes aplicar estas 3 técnicas casi de inmediato. ¿Qué harías si alguien te dijera lo siguiente? El fin de semana fui a jugar al golf. Podrías decir, interesante, y luego quedarte en silencio escuchando el sonido del vacío. O podrías hacer preguntas de seguimiento intencionales como, ¿dónde sueles jugar? ¿Cuánto tiempo llevas jugando al golf? Esto llevaría naturalmente a más preguntas como, ¿juegas de manera competitiva? ¿Formas parte de un club? Probablemente el golf no te interesa en absoluto, pero primero, esto demuestra que estás genuinamente interesado en lo que la otra persona tiene que decir, o al menos eso es lo que percibirá. Y segundo, elimina cualquier pausa incómoda y te da el poder de controlar la conversación y llevarla en la dirección que desees. Porque, si lo piensas bien, una conversación no es más que una serie de preguntas y respuestas, y la persona que hace la mayoría de las preguntas suele ser la que tiene el control. Pero, para esto, es importante hacer las preguntas correctas, y aquí es donde entra el segundo método. Existe la creencia errónea de que, para mejorar tu capacidad de hablar, necesitas hablar más, pero, como muchas paradojas de la vida, para mejorar tu comunicación necesitas hacer exactamente lo contrario, escuchar más. Eso significa escuchar activamente y no hacer nada más que escuchar, porque es fácil que nuestra mente divague y empiece a preparar la respuesta en lugar de prestar atención a lo que se está diciendo. Esto puede llevar a decir algo irrelevante y fuera de lugar, sumando otro momento incómodo a tu historial, pero si escuchas atentamente, podrás hacer las preguntas adecuadas y crear una conversación fluida e interesante para todos los involucrados. Como dice la famosa frase, la mayoría de las personas no escuchan con la intención de entender, sino con la intención de responder. No seas esa persona, ya hay demasiadas así. La guinda del pastel es encontrar un punto en común. Conectamos al instante con personas que tienen experiencias o intereses similares a los nuestros. A veces, esto es muy obvio, como cuando a ambos les gusta el golf. Otras veces, es más difícil, pero con suficiente curiosidad y haciendo las preguntas correctas, siempre habrá algo en común. Y cuando encuentres ese punto en común, dirige la conversación hacia ese tema y empezará a fluir por sí sola. La verdad es que habrá ocasiones en las que la conversación no llevará a ninguna parte y momentos en los que habrá silencios incómodos. Si eso sucede, simplemente aprende a sentirte cómodo con el silencio. Al final del día, es solo silencio y eventualmente pasará.
Pero si sigues estos 3 métodos, la mayoría de las veces podrás hablar con cualquier persona sin quedarte sin cosas que decir.